En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Bueno, está lo anunciado, con nosotros el exintendente de la ciudad de Río Cuarto, Benigno Antonio Rins, 3 veces intendente, y justamente para esta fecha se da un hecho muy destacado en la ciudad de Río Cuarto, que era la presencia del gobernador, a pocos días de asumir, José Manuel de la Sota, que convertía a la ciudad en capital alterna de la provincia. 25 años ya han pasado. Toño, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Y la verdad que una sorpresa, no recordaba esto, un dato que es trascendente para la ciudad de Río Cuarto. Ya pasaron 25 años. O pasó muy rápido el tiempo, yo estoy muy viejo, alguna no. ¿Y qué recuerda? Usted estaba ya como intendente, obviamente, gestionando la ciudad y ¿cómo fue el llamado para avisarle de esta decisión? Mira, yo creo que hubo, por supuesto, causas concurrentes. El gobernador, como bien dijiste vos, Pete, había asumido con una firme decisión de darle un enclave desde lo político, desde una visión de integración territorial en la provincia, haciendo un enclave en la ciudad de Río Cuarto, y desde lo formal le puso este nombre, que es una capital alterna, y en los hechos se transformó en cosas que seguramente tuvieron beneficio para la ciudad de Río Cuarto. En aquel tiempo estaba muy de moda el tema de la descentralización como concepto, digamos, de descentralización territorial, para que los habitantes de los distintos lugares a lo ancho y a lo largo de la provincia tuvieran acceso a los mismos niveles de servicio. Y la verdad que fue un hecho muy emotivo. A mí me gustó, más allá de lo formal, te digo, trajo ventajas importantes de fondo. Y bueno, fue un acto que se hizo en la Plaza Olmos, y en donde hubo discursos de ambas partes, y como anécdota recuerdo, porque este tema de la grieta, si bien no es novedoso, antes existía, pero por otros canales, más políticos, que ahora le dicen la vieja política o la mala política, y yo creo que la política es mala o buena, no es ni vieja ni nueva. Y en aquel momento había algún ministro, cuando me tocó hablar a mí, había un ministro que tenía desconfianza de lo que yo dijera respecto a esto. Y me miraba de reojo. Y en un momento digo, pero que nadie se confunda. Eso me refería a un tema. Esto se trata de dos circunstancias que, si bien desde el punto de vista político están en las antípodas en aquel momento, encuentran caminos en común, que es lo que va a beneficiar de aquí para los tiempos a los argentinos y en particular a los riocuartenses, si este tipo de políticas se impone. Obviamente que ese direccionamiento tiene que venir de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Pero eso no implicó que no hubiéramos tenido nada que ver nosotros, porque los que me conocen, o los que me conocieron en aquel tiempo, saben que yo impulsaba mucho ese tema del federalismo, por una concepción ideológica del partido que pertenezco. El Partido Radical es un partido que busca la representación territorial, el federalismo, el republicanismo, y bueno, esta es una forma concreta de llevarlo adelante. Yo siempre digo que nosotros tenemos como una forma de cumplir una de nuestras causas como partido, que es la causa de los desposeídos. El peronismo también lo tiene. Nosotros lo único que no combatimos el capital. Y yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Por ahí no digo yo que el peronismo combata el capital, pero por lo menos en su marcha lo dice. Después si lo hace, otro tema. Usted recién decía que
trajo beneficios para Río Cuarto. Muchos se preguntan cuáles son esos beneficios, porque también están los que por ahí son críticos y dicen, bueno, se quedó solamente en un eslogan, en un centro cívico y no hubo un avance concreto. Mira, con eso solo alcanza, con que haya quedado en un centro cívico y un eslogan alcanza, pero no terminó allí. Trajo como consecuencia que hubiera una mirada mucho más descentralizada y hacia el sur en la provincia de Córdoba, que tuvo continuidad con los gobiernos siguientes. Una de esas cosas son las obras que si bien en un tiempo las hacía la propia ciudad, después las empezó a hacer la provincia y enhorabuena, está todo bien. ¿Por qué? Y porque había que darle jerarquía a la ciudad que era capital alterna. Yo creo que quienes piensan de esa manera hacen una evaluación demasiado mezquina de la cosa. Nada de esto hubiéramos tenido, aunque sea el centro cívico, pero hubo 2 puentes más. Desde aquel puente, o 3, desde aquel puente que decimos hacer en la década del 90, que parecía inalcanzable. Hubo cuadras de pavimento, hubo gas, hubo decisiones políticas importantes, de descentralización de muchas actividades. Y si fue todo lo que era necesario, y seguramente que no. Pero bueno, lo enemigo de lo bueno es lo mejor. Siempre hay algo mejor para hacer. Pero fue bueno lo que se hizo. ¿Y cómo fue esa relación con De la Sota? Muy buena, fue una relación excelente con De la Sota, sin que eso significara que tuviésemos que compartir el mismo espacio político. Siempre marcando nuestras diferencias, pero siempre haciendo pie en las coincidencias. Y si había algo con que teníamos grandes coincidencias con el gobernador, es su visión en la ciudad de Río Cuarto. Le voy a contar una anécdota. Respetuoso de las autonomías municipales a punto tal era el gobernador, que a pesar que tenía todo el poder para poder hacer las cosas, cuando en Río Cuarto diseñamos un gran proyecto que es bueno traerlo a la palestra ahora, 25 años después, que se llamó Plan Estratégico Río Cuarto 2000. Un plan integral que no solamente era urbano, era de descentralización, de servicios. Yo el otro día escuchaba como una cosa novedosa que no sé qué provincia o ciudad sacaron como 40 impuestos, tasas. Cuando nosotros asumimos, sacamos más de 40 tasas. O sea, el carnet, los gastos de casamiento, acta de nacimiento, acta de defunción, cementerio. Había una cantidad de tasas que se cobraban y que nosotros sacamos la cuenta y que tenían más costo de administración que de recaudación. Las eliminamos y las reemplazamos por una tasa que después fue un Fondo de Obras Públicas, que no sé si se acuerdan, que le dio autonomía al municipio. Bueno, después de eso vino un gobierno de un signo distinto al nuestro y por estas circunstancias que tiene la Argentina, lo cambiaron. Y eso quedó en el olvido. Si no, Río Cuarto, hace 25 años atrás, dio el puntapié inicial para una simplificación impositiva que hoy es la búsqueda casi, desesperada por parte de los distintos gobiernos. Mirando para atrás, pensando en estos 25 años y en los beneficios que trajo la declaración de capital alterna de la ciudad, ¿cómo cree usted que debería encararse esta nueva etapa que de alguna manera se abre? ¿Sería necesario, por ejemplo, fortalecer con una presencia mayor del gobierno de Córdoba? ¿Qué observa usted en ese sentido? No, yo creo que una presencia mayor del gobierno de Córdoba, sería casi atentatoria contra la autonomía de las municipalidades. Yo creo que en este paso para afianzar la condición de capital alterna, lo que hay que hacer es fortalecer la autonomía del municipio. Y fortalecer la autonomía del municipio es lograr equilibrio económico-financiero, lograr el equilibrio que para mí no es ninguna novedad. Fue por lo que luché denodadamente desde el principio de nuestra gestión y fue lo que nos permitió tener la autonomía de decidir qué obra hacer y en qué lugar hacer y definir los destinos de la ciudad en materia de crecimiento, hacia dónde y por qué. Creo que eso, y esto no es crítica, un dato de la realidad, creo que se fue perdiendo. No sé si es bueno o malo, pero es distinto.
el proyecto de ciudad se definía en Río Cuarto. ¿Bueno o malo? Me parece que eso en los últimos tiempos se ha ido perdiendo e incluso algunas obras se han definido desde la ciudad de Córdoba. Bienvenidas. Guarda que yo no me enojo por eso. Bienvenidas. Antes que Río Cuarto sea capital alterna, se decía, bueno, el anterior gobierno, antes de la Sota, que la provincia terminaba en Río Tercero. Y bueno, pasa, y sigue pasando. Y es bueno que haya ese sentido de pertenencia territorial, aunque a veces no se aferre a una cuestión real, sino que sea, digamos, casi como una letanía que se repite. Pero es importante afianzarse a lo territorial. Yo creo que incluso el gran problema que hay hoy en la política es derivado de esa falta de apego a lo territorial. Es decir, los grandes líderes necesitan tener arraigo en el territorio. Es decir, los líderes, hoy hay una tendencia, y no estoy hablando como un viejo, cuidado, que viejo soy, pero no soy resentido, ni creo que todo tiempo pasado fue mejor, creo que lo mejor está por venir, creo que hay que hacer muchas modificaciones, pero tampoco hay que olvidarse de las buenas cosas. Y entre las buenas cosas estaba el tema de las autonomías. Las autonomías municipales fue una lucha fuerte de comienzo de la democracia. Y la autonomía municipal implica eso, generación de liderazgos con arraigo territorial que no son impuestos desde otros lados, sino que nacen desde abajo para arriba. Hoy me parece, y esto para todos, me pongo en la cabeza, incluso nuestro partido, por ahí, no te digo que sea tan así, pero por ahí a veces los líderes locales necesitan tener un líder en Buenos Aires para que le diga lo que hay que hacer. A mí no se hubiera ocurrido nunca. No, digo a mí, a la política de aquel tiempo. Nunca Alfonsín, más allá de los buenos, los claroscuros que puede haber tenido en su gobierno, hablando específicamente esto de las cuestiones de las decisiones territoriales, se le hubiera ocurrido venir a decirle a un Angeló quién tenía que ser el candidato que iba a poner. Ni Angeló ni Mestre se le ocurrió nunca venirme a decir a mí quién tenía que poner una lista de concejales, pero no figuraba en la agenda política, porque era un respeto profundo a las convicciones territoriales. Y eso se ha ido desfigurando, y hoy pareciera como que si no tenés un líder a nivel nacional a quién pertenecer, no perteneces a nadie, cuando realmente lo que tenés que pertenecer es al territorio y a la gente del territorio. Bien, vamos a hacer una pausa, pero antes le dejamos una pregunta a Benigno Antonio Rins. Que sea fácil. Bueno, le vamos a dar un tiempo para que la piense por cualquier cosa. Y tiene que ver con los resultados electorales últimos, sí, que consagran a otro gobierno peronista al frente de la municipalidad. Preguntarle si para usted Río Cuarto dejó de ser una ciudad radical como se dijo durante mucho tiempo. Después de la pausa nos responde en primera persona. Regresamos de la pausa, hoy como invitado Benigno Antonio Rins, y le quedaba una pregunta pendiente del primer bloque, si Río Cuarto, después del triunfo de Guillermo de Rivas, del peronismo, ha dejado de ser una ciudad radical. No, mira, yo creo que Río Cuarto no dejó de ser ni fue. Río Cuarto es autónomo en sus decisiones y depende de la oferta política que le hagan. Cuando se producen circunstancias como las que se produjeron en la última vez, bueno, yo creo que hay un radicalismo, que el radicalismo profundo, el que está en cada lugar, que por ahí, esta es una opinión personal fundada en algunos hechos reales, no fue a votar. Del 45% de la gente que no fue a votar, de los 45 puntos que no fueron a votar, hay 25 que no van nunca. Pero los otros 20, por algunos sondeos que se han hecho con algunas mesas testigos, que son testigos hasta por ahí nomás, porque hoy con el sistema que han hecho de cercanía para votar han cambiado la composición de eso. Pero suponiendo una hipótesis de que eso fuera así, hay 10 puntos radicales que se quedaron en su casa. O sea que no hay que buscar culpables de ningún tipo, tenemos que hacer una autocrítica, ver qué hicimos o qué dejamos de hacer. Y para mí el radicalismo está vivo
pero lo que necesita es un incentivo para mostrarse. Y yo creo que de ninguna manera ha dejado de ser, ni fue nunca, es decir, fue radical. ¿Por qué? Porque Río Cuarto tiene un voto pensante. A tal punto es un voto pensante que si ustedes ven un poco de la historia de Río Cuarto, muchas veces ha ido a contramano de las conveniencias, entre comillas, que significaba pertenecer al mismo gobierno de la nación o de la provincia. Y eso se lo salteaba el riocuartense. Buscaba su candidato, el candidato que pertenecía o que encarnaba las necesidades de los riocuartenses, más allá de la pertenencia al gobierno nacional, al gobierno provincial. Pero muchas veces pasó eso. De manera tal de que el riocuartense es muy pensante para votar. Yo creo que menoscabar la condición cívica del riocuartense, pensar que hoy es un voto peronista o que en el pasado fue un voto radical. Fue un voto que a mirar del votante era el que convenía para Río Cuarto. Bueno, usted gobernó la ciudad en 3 oportunidades, 2 de manera consecutiva, después vino otro periodo, en este caso el ingeniero Cantero, y vuelve a asumir el frente del municipio. Sí. ¿Le quedó algo pendiente por hacer, algo que en algún momento proyectó y que por distintas circunstancias no pudo ejecutar? Muchísimas cosas, por supuesto que sí. Nunca dejas, nunca haces todo. Si hiciste todo, ya no tenés una razón para vivir. Faltaron muchísimas cosas, y en política también. Aspiraciones vinculadas al propio desarrollo de la ciudad y a la consolidación de un principio de ciudad que no terminó de consolidarse como el perfil del Río Cuarto que nosotros planteábamos. Pero bueno, es normal y lógico porque después vienen otros y tendrán que ir construyendo sobre lo mismo. Y en ese sentido, aunque sea en una pequeña parte, no digo en todo, pero en una pequeña parte, el Plan Estratégico Río Cuarto 2000, y sobre todo vinculado con lo que tiene más anclaje con la realidad que es la obra pública, pues es que tuvo continuidad. Y esto, por favor, que no se tome como una cuestión autorreferencial o que me estoy haciendo. Pero si ustedes miran el Plan Estratégico Río Cuarto 2000 y ven las obras que se hicieron en los distintos gobiernos de ahí para adelante, fueron todas obras concebidas en ese tiempo. Todas obras concebidas en ese tiempo. ¿Por qué? Porque fueron obras colonizadoras que expandían a la ciudad. La necesidad de los puentes para descentralización y unión de los dos, que el río actuaba como un tajo separador en la ciudad, se fue consolidando. Eso fue casi como una declaración en el Plan Estratégico Río Cuarto 2000, como una base y punto de partida. Y el tema que por ahí un poco aflojó fue la necesidad, yo te pongo un ejemplo, de hacer un anclaje urbano en el sur para darle mucha fuerza, y estaba centrado sobre la actual cárcel de encausados. A tal punto se había avanzado en eso que habíamos comprado un terreno de 10 hectáreas al sur de la ciudad para hacer la nueva cárcel, y ahí quedó. Y en la actual cárcel pensar a hacer un emprendimiento que mantuviera los perfiles externos de la cárcel, como un dato, porque seguramente es una obra que tiene una historia grande en Río Cuarto, y la manzana del lado, que también pertenece a la unidad carceraria, dejarla como lugar para estacionamiento, porque ningún emprendimiento de envergadura en la ciudad de Río Cuarto que junte mucha gente puede dejar de pensarse sin un estacionamiento adecuado. Y si no, fíjense los errores que se cometieron, yo no voy a decir uno en particular, los errores que se cometieron cuando se construyeron lugares de grandes concentraciones sin pensar en estacionamientos. Tiene que estar cada cosa que se haga hoy en Río Cuarto, de acá para los tiempos por venir, establecida ya en las bases y puntos de partida del Plan Estratégico Río Cuarto 2000, implicaba amontonamiento, por decirle de un nombre común y corriente, donde iba a haber mucha gente, pensar estacionamientos. Si no, corremos los riesgos que están corriendo ahora. Y de las 3 gestiones, ¿cuál es la que usted más atesora? Y la primera. La primera.
Y la primera, ¿por qué? Porque uno venía con una ansia transformadora muy grande, pero las otras fueron complementarias. Es lo mismo si te pregunto ahora, a lo mejor no, me pregunto a mí mismo para no comprometer a nadie. ¿Cuál te gustó más de tus años que estás casado? El primero, pero todos los que siguieron fueron complementarios, hermosos, ¿no? Bueno, y en la política, ¿quién fue, cuál fue el mejor amigo que tuvo, que tiene, a lo mejor todavía está, y cuál fue el mayor adversario, con el que más dolores de cabeza le trajo? No, mira, mi mejor amigo en la política fue Chicharra. Chicharra a veces por dos cosas. Primero porque era amigo de la vida, de antes. Y después porque tuvo la deferencia de convocarme. Y yo le voy a decir una cosa que por ahí la gente la soslaya, no lo ha olvidado. O la ha olvidado, mejor dicho. El Chicharra fue el intendente de la democracia que ese tiempo del país, de la ciudad, necesitaba. Porque era un tiempo de desencuentros. Y él abogó por el encuentro y cada reunión que teníamos tenía una frase famosa. Por arriba de todas las banderas, la bandera argentina. Y eso era no una frase, sino que se trasuntaba también en una manera de ser. Yo lo he visto, no me lo contó nadie. Recorriendo barrios, yo esa costumbre la heredé después. Íbamos recorriendo barrios y donde había un lugar que decía unidad básica, ahí se metía. Y hablábamos, ¿no? Y hicimos muchos amigos y que eso significara sumar para... Esa costumbre la heredé de él. Aprendí la importancia del diálogo por sobre la imposición, porque lo que se logra a través del diálogo perdura, lo que se logra a través de la imposición, apenas la imposición termina, salta para el otro costado. Entonces aprendí el valor de la democracia como estilo de vida, en esto de todo lo que se deriva de ella, que es toda la integración de la gente, la igualdad ante la ley, la libertad, todas cosas que hoy se hablan, se sobreexageran, se sobreactúan, son cosas íncitas a la democracia. Y quien nos la plantea de esa manera es antidemocrático, nos guste o no nos guste. Es antidemocrático. Después podemos discutir qué grado de antidemocracia hay o qué grado de antidemocracia no hay. Pero la imposición no forma parte del léxico que se incluye en la democracia. Y la otra parte de la pregunta, ¿el enemigo de la política? Adversario. O adversario. No, adversario difícil, y a mí no me tocó ninguno fácil. El primero que me tocó fue Candini. Pesado si los hubo. Candini fue muy difícil. Después... por todo lo que se puso, digamos, en la mesa, lo que se comenta en la campaña electoral, digamos, la compra de colchones, de votos. Sí, pero más allá de eso, yo creo que más allá de eso, que son cuestiones anecdóticas, que sí, está bien, pueden formar parte o no. Candini tenía peso propio, es decir, iba más allá de eso, su propia personalidad, su físico imponente, su manera de llevar las cosas. Era un adversario muy difícil. Después otro adversario difícil que fue el que le siguió fue Rogero, porque en ese momento, el año 95, Rogero estaba en la cima del poder político. Yo creo que era el tercer hombre en el poder en la Argentina. Tuvimos una contienda muy linda, muy limpia. Tengo con él, incluso hasta el día de hoy, no hay que hablar todos los días ni nada, pero no tengo ningún problema. Pero realmente fue muy, 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 muy pesado. Y el otro, ni más ni menos que Cantero. O sea, fueron todos adversarios de mucho peso, lo que me costó lidiar. Cantero venía desde una gestión con apoyo del gobierno nacional, con apoyo del gobierno provincial, y a una reelección que casi... Es un hecho de aquí, que se presenta una reelección, se han hecho las cosas más o menos bien. Es difícil que pierda. Es difícil que pierda. Yo creo que esa elección no la gané yo. Yo creo que esa elección la perdió Cantero. Pero bueno, son opiniones, ¿no? Usted hablaba del puente, digamos. En su momento
se lo pidió al presidente Menem, que había visitado la ciudad de Río Cuarto. Eran otros tiempos. Un gran Y había solo engañado, puente. un gran engañado. Pero uno se dejaba engañar. En serio, vos sabés que la virtud que tenía este presidente era que uno se dejaba engañar, porque tenía un carisma tan especial que vos estabas a 2 metros de él y tenías un gran afecto. Tuve algunas anécdotas muy graciosas. Un día viene de visita a Río Cuarto y veníamos lleno de gente a los costados, gran adoración que tenían por él. Desde el aeropuerto, pasando por la Marcelo T. de Alvear, había gente a ambos lados. Cuando llegamos a la Plaza San Martín, un grupo, creo que de Quebracho, se cruza rápido y tira huevos contra el parabrisas, y íbamos los dos ahí. Y bueno, después llegamos a destino con el ómnibus. Cuando nos bajamos, ustedes, los periodistas, cuando no, primero, ¿a quién va? Al presidente, por supuesto. Y bueno, ¿qué opinan de los huevos que tiraron? Y yo no sé qué habrá hecho el intendente, dijo. y me echó la culpa a mí, de que a mí, ¿qué le va a contestar? La verdad que era un tipo que tenía una salida magnífica. Bueno, de estas salidas magníficas también fue que, bueno, el puente en aquel momento costaba $5 millones, imagínense lo que cuesta ahora. Y dice, bueno, vamos a construir con $1 millón. ¿Ustedes lo vieron? No aparecieron. Aparecieron $200.000. Pero bueno, pero quedó como que hubiera aportado. Y está bien, el puente se hizo, la gente lo usa. Y creo, esto de que empecé a autorreferencia, que salvo el puente Collante, este es el más lindo. Bueno, la última pregunta es común a todos los entrevistados y es ¿a qué se hubiese dedicado si no se hubiera dedicado a lo que se dedicó? A la política y también a las ciencias económicas. A lo que me dedico, a esto, a la ciencia económica. Sigo trabajando en eso todavía, pero agradezco haberme dedicado a la política. ¿Por qué? ¿Por qué agradezco haberme dedicado a la política? Porque es un curso acelerado de aprender la vida. Mira, yo te aseguro que lo que vos vivís 10 años en la vida común, lo vivís un mes en la política. Y la comparación que hago es la siguiente. Todos, o en general, sabemos manejar un auto de calle, la palanca que cambio si la tiene, automático si no, si dobla el volante a la izquierda, dobla a la izquierda, si aprieta el freno, frena, si dobla a la derecha, dobla a la derecha. O sea, tiene los mismos comandos que un auto de Fórmula 1. Ahora, si te subes a un auto de Fórmula 1, lo estrellas en la ruta, si no sos piloto. En la política pasa más o menos lo mismo. La política responde a los mismos códigos de la vida, pero son mucho más sensibles. Por ejemplo, yo como habitante, como piso un charco de agua y mojo una persona, paso desapercibido. Si soy un funcionario, piso un charco de agua y mojo una persona y soy tapa de diario. Bueno, eso es medio antiguo, soy noticia, digamos. Se viraliza. Entonces, se viraliza enseguida. Se viraliza enseguida. Entonces, esto es lo que hay que tener mucho cuidado. Cuidado que la política es mucho más sensible que la vida y la política es una ciencia, por más que hoy esté un poco, digamos, mal vista, sin embargo es una de las ciencias más nobles de la vida, porque es trabajar en beneficio del interés general. Así que, si no hubiese hecho política, hubiera perdido tiempo en la vida. Gracias, Toño. No, gracias a ustedes.